El presidente electo Donald Trump, durante su campaña presidencial, en una entrevista en junio de este año, en un podcast, dijo que quería ayudar a los estudiantes extranjeros a permanecer en Estados Unidos, al graduarse de una institución educativa estadounidense, ofreciéndoles automáticamente, como parte del diploma, la obtención de la Green Card o tarjeta de residencia. Luego de esta entrevista, una portavoz de la campaña de Trump, Karoline Leavitt, en un comunicado a CNN aclaró que los graduados serían evaluados y quienes califiquen, finalmente a ellos sí se les otorgaría la residencia. Pero para analizar este tema está con nosotros Claudia Cañizares, abogada de inmigración, a quien ya saludamos. Claudia, gracias por estar con nosotros. Este tema se viene hablando desde hace meses. Esta entrevista fue en junio y sigue resonando hasta el día de hoy. ¿Cuán factible es que el presidente Trump pueda poner en marcha esto que dijo allá por junio? ¿Es tan sencillo poder darle la residencia a los estudiantes que obtengan un diploma en los Estados Unidos? Para poder hacer un programa como este, primero tienen que crear una ley y que sea aprobada por el Congreso. Un programa como este no se puede hacer a través de una orden ejecutiva. Él necesita el apoyo del Congreso para poder crear esta ley. Ahora, ya que él está manejando el Congreso, es mayormente republicano, si se pudiera pasar, si el Congreso estuviese interesado en crear una protección como esta. Perfecto. ¿Y cuán sencillo es de implementar este programa? ¿Cuán viable es que quienes estudien en los Estados Unidos y obtengan un diploma como parte de ese reconocimiento también puedan obtener la residencia? ¿Es algo viable o termina siendo finalmente una promesa de campaña? Para mí es una promesa de campaña, ya que realmente tuvieran que crear una ley y necesitan la aprobación. Actualmente, las personas que estudian aquí en los Estados Unidos, una vez terminan los estudios, pueden optar por una visa de práctica, conocida como la visa OPT, y con esa visa pueden permanecer aquí en los Estados Unidos por un periodo de un año trabajando, pero una vez que se vence esa visa, tienen que optar por visas de trabajo, ya sea las visas conocidas como la H1B o visas más complicadas. Entonces, el proceso realmente no es sencillo, tan sencillo como que estudiaste y recibiste una residencia permanente. Esto es algo que para poder implementar tendría que ser dictaminado y implementado en el Immigration and Nationality Act que tenemos actualmente. Sin aprobación no sería válida. Entonces, para mí es una promesa de campaña. Quedándome con lo que recién decía, que para quien está estudiando en los Estados Unidos, permanecer legalmente en los Estados Unidos es complicado. Quería preguntarle justamente sobre ese punto. Un estudiante que está terminando una carrera en los Estados Unidos y quiere quedarse para hacer una práctica profesional, para hacer un máster, ¿cómo tiene que resolver su situación migratoria? ¿Puede quedarse en los Estados Unidos y desde los Estados Unidos planificar todo eso? ¿Hay que volver al país de origen y luego volver a entrar a los Estados Unidos? ¿Cómo se maneja ese tema? No, se puede hacer el cambio aquí dentro de los Estados Unidos. Por ejemplo, si tú estás estudiando con una visa F1, pero se te presenta la oportunidad de hacer el máster, existen visas para el programa de máster conocida como la visa J, y entonces así pudieras permanecer en el país más tiempo. Incluso puedes seguir renovando si te hace falta extender tu visa F1 de estudio, la puedes seguir extendiendo. El cambio para la visa de práctica, como estabas diciendo, la OPT, también se puede hacer aquí en los Estados Unidos, pero eso es un proceso que realmente puede ser complejo si no lo haces adecuadamente. ¿Cuán fácil o cuán complicado es para un graduado internacional en los Estados Unidos insertarse en el mundo laboral de los Estados Unidos? ¿Las empresas quieren tomar a estudiantes extranjeros en los Estados Unidos? ¿Es muy complicado para ellos poder incorporarlos? Sí, la realidad es que actualmente el programa más común que usan las empresas para incorporar tanto estudiantes extranjeros como extranjeros en general es conocido como el programa H1B, que da 60,000 visas anuales y es una lotería. Esta lotería es bastante buscada anualmente por extranjeros y es la forma más común, pero a ser tan limitadas, es decir, dan tan poquitas visas, muchas personas se quedan afuera sin la posibilidad de ingresar a los Estados Unidos con este tipo de visado. Existen otros tipos de visados para visas especiales o visas de talento, pero son bien complicadas para que las empresas
puedan optar por ellas. No es como que yo quiero contratar el día de mañana a una secretaria y la voy a buscar en el extranjero y la voy a traer. Eso es prácticamente imposible. Cuando vemos las carreras que estudian los extranjeros en los Estados Unidos, vemos que todo lo que tiene que ver con computación e ingeniería está a la orden del día. Para una pequeña o mediana empresa de los Estados Unidos, contratar a un ingeniero o alguien especializado en temas de computación que no sea de los Estados Unidos, siguiendo esto que nos decía, ¿es muy complicado? ¿Es muy costoso? Por lo general se puede convertir costoso en dos formas. Número uno, tratando de hacer el reclutamiento, es decir, encontrar el empleado. Y número dos, haciendo el proceso del visado. Y número tres, es el tiempo que tiene que esperar la empresa para que ese inmigrante entre. Porque la visa H1B, por ejemplo, que estábamos hablando, se hace solamente la lotería una vez al año. Y después las personas tienen que ir a hacer las entrevistas en los consulados que por lo general están bastante ocupados y las entrevistas se demoran. Es decir, si tú quieres traer un extranjero, tú tienes que estar dispuesto a esperar un proceso más o menos de unos 6 meses para poder traer a la persona. Las compañías grandes que traen a empleados para trabajar en la ciencia y la tecnología, ya ahí se aplica una excepción y no tienen que esperar la lotería de visa y pueden traerlos más rápidos. Y hay países también con los que tenemos tratados especiales, por ejemplo, con Australia, tenemos un tratado especial que pudiéramos traer a personas de ese país de manera más rápida, tanto el reclutamiento como el proceso de la visa, como la demora, se puede convertir costoso para la empresa. Las empresas grandes definitivamente lo pueden costear, pero una empresa pequeña o mediana, estamos hablando de 50 empleados, 100 empleados, se le va a hacer un poquitico más difícil porque tienen una necesidad más inmediata. Cuando estamos hablando de los estudiantes extranjeros en los Estados Unidos, todos tienen en general estas visas que les permiten permanecer, pero que no les van a asegurar después su residencia o la green card, a diferencia de esto que decía el presidente electo Donald Trump, en esto que veremos si finalmente es una promesa de campaña o no. Ahora, mientras ellos están estudiando, ¿se puede trabajar? ¿Se puede hacer algún tipo de pasantía? ¿Pueden tener algún tipo de rédito económico para poder pagar sus estudios? ¿O quien llega a los Estados Unidos para estudiar tiene que venir con todo el dinero para poder pagarlo porque allí no podrá obtener ninguna remuneración? Definitivamente, la visa de estudio, la persona no puede trabajar aquí en los Estados Unidos mientras esté estudiando. Incluso si la persona trabaja, ese trabajo le puede causar la revocación de su visado y que pierda la renovación o que no pueda seguir renovándolo en un futuro. Los estudiantes extranjeros no pueden trabajar hasta que no estén en el estado de pasantía, es decir, hasta que no estén en el estatuto de la OPT. Es la visa, las personas que entran con visado de estudiante extranjero tienen que comprobar que tienen los fondos necesarios no solo para pagar la universidad, sino para poderse mantener aquí en los Estados Unidos mientras están estudiando. Perfecto. ¿Y qué pasa con esos estudiantes si se les acaba la visa mientras están estudiando o están terminando? Muchos decían, a raíz de esta noticia que estamos comentando, que están muy pendientes de qué pasa con su visa, con su estatus legal en los Estados Unidos y que terminan no concentrándose en los estudios. ¿Cuánto tiempo le lleva a un estudiante poder estar al día con su legalidad en los Estados Unidos? ¿Cuánto lleva del día y cuán complicado, cuán fácil es para ellos poder llevarlo adelante? Por lo general, ellos no tienen ese problema. La persona le van a dar el estatus y cuando entran tienen un año y al año lo pueden seguir renovando. Mientras se mantenga estudiando, ellos no van a perder su visa. El proceso de la renovación, la universidad da una carta, un formulario para inmigración y ellos van al consulado y pueden seguir renovando ese visado todos los años y no es complicado. Lo que es complicado es recibir la visa, el primer visado. Ya obviamente muchos de ellos se preocupan al final y quieren buscar la alternativa para permanecer aquí y ahí es donde realmente pierden tiempo valioso en vez de enfocarse en sus estudios. Pero por lo general el proceso, ya una vez que tú tienes la primera, y estás estudiando y no has incumplido con la ley, el proceso de la renovación es relativamente fácil. Inmigración lo sabe y también te van a dar por periodos de un año para que uno pueda seguir estudiando y no te tengas que preocupar y puedas finalizar tus estudios sin problema.
Claudia, apelando a tu experiencia y a todo esto que veníamos hablando y a las complicaciones que hay justamente en relación a este tema, ¿sería beneficioso que se modifique la manera en la cual una persona que ha estudiado en los Estados Unidos, que ha obtenido un diploma en una universidad, pueda obtener una residencia, pueda quedarse trabajando de una manera más sencilla de todo lo que hemos estado repasando aquí con buscar sponsor, visas, situaciones? ¿Sería favorable que haya algún cambio en ese sentido, que se simplifique un poco para que más profesionales puedan quedarse en los Estados Unidos? Para mí sí sería beneficioso que las personas, sobre todo con ciertas calificaciones y profesiones que tenemos más necesidad, como médicos, enfermeros, personas para maestros, personas para trabajar en el campo de la ciencia, la tecnología y la salud, yo creo que sí sería muy beneficioso que pudieran implementar una alternativa para ellos, para que se pudieran quedar aquí en los Estados Unidos de una forma más fácil. También tenemos que recordar que para el presidente Donald Trump, proteger a los americanos era también una promesa de campaña, es decir, darle más beneficios a los americanos en vez de a las personas extranjeras. A mí me sorprendería muchísimo que vayan a crear un programa donde vaya a ser muy fácil para todos los estudiantes permanecer aquí en los Estados Unidos, sabiendo que hay muchas personas que se gradúan, americanos que se gradúan aquí y después tienen problemas encontrando trabajos calificados y pudiendo pagar sus estudios. Entonces, definitivamente tiene que existir una balanza y yo creo que para poder implementar un programa así, ellos van a buscar una balanza, qué profesiones necesitamos, qué profesiones le vamos a dar prioridad y vamos a hacerlo un poco más fácil para esos, para mantener ese talento porque va a mejorar la economía del país. Pero no creo que lo vayan a hacer generalizado. Estudiaste literatura inglesa y te vamos a dar una residencia. Yo creo que realmente no va a ser así tan fácil. Claudia, gracias por haber estado con nosotros. Era Claudia Canizares, abogada de inmigración, que nos ha acompañado y nos ha ayudado a entender un poquito todos estos vericuetos legales. Muchas gracias.